ese pance. Y con ustedes, la Dianita. Hola Dianita, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿Cómo te va? bien. Aquí, Qué bueno. subiéndote el volumen que no te escuchaba. Ah, ¿no? O sea, sí, Y hoy no grité, sí te gente bonita, escuchaba, así que no sé, pero, para no pero dañarte bajito. tu oído. ¿Ya viste que yo traigo taza amarilla? Bueno, es una jarra, pero es amarilla, está Pensé chido. que era como una cajita de esas de jugo. Cuando las abres, que le sacas el piquito, de Ajá, repente pensé que era eso, sí, pero no, ya vi que tiene su asa. no, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. ¿Tú qué traes? ¿Traes una michelada con popote? No. Son las 9 de la mañana, no puedo traer una michelada. Si trajera una michelada, tendría ya un problema, pero no, es agüita. Sí, Ujú. es verdad. Agüita pura. Qué chido. Dianita, ¿tú qué sabes de Drácula? Que es un vampiro que Ajá. vive en Transilvania, ¿no? No sé. Y que Que vive. o vivió. Y nada, ya. Sé que Ajá. hay una película que se llama Entrevista con el Y ya. vampiro. Y son dos vampiros que tienen una niña, Ajá. pero Ajá. nada más. Órale. Sabes poquito. Pensé que sabías más de vampiros. Mm. A ti no te da eso, ¿verdad? Por el lado de brujas, vampiros, Pues, fantasmas y ese rollo. El lado de brujas un oscuro. poquito más, pero de vampiros no. Bueno, sé que si les pones una estaca en el corazón, se mueren. Y que si les da el sol, Ajá. también. Se muere. Y que viven muchos años. Y que si te muerden, Que vive muchos. te conviertes en vampiro también tú. Y ya. Es como el COVID. Como el, Si te les como el acercas, te COVID. vuelves. Y que sí, Mm. Ay, espérame. Y, y Sí. que duermen en ataúdes. Ajá. ¿Ataúdes? Y que el señor Burns en un capítulo de Los Simpson fue vampiro. Y ya. Órale. Fíjate que eso del Drácula se hizo muy popular por un libro de Bram Stoker, Mm. que así se llamaba, ¿no? Drácula. Se hicieron un montón de películas a partir de ahí. Pero también se creía que Bram Stoker se había inspirado en un personaje llamado Vlad III o Vlad III, que también pudo ser llamado Vlad Tepes, que significa Vlad el Empalador o Vlad Drácula. Y esto es Mentira. falso, ¿no? Es mentira, no se inspiró en él, te voy a ir contando por qué. Y pero sí es una gran mezcla de coincidencias, ¿no? Y además, siendo un personaje histórico, te voy a contar cómo fue que se convirtió en leyenda, cómo fue que se convirtió en un monstruo de la cultura pop. Ok. Cómo es que sale con colmillos y capa y ese pedo. Sí, y además porque es una figura que es bastante buscada, ¿no? Entre las personas que les gusta ahí como que la cultura más dark. Hay gente que se cree vampiro y que bebe Ah, sangre, sí, es lo que te iba a decir. Hay ¿sabes? gente que cuando salieron los emos, también empezaron pues a tener como auge todas las Ajá, culturas urbanas. Y según esto había gente sí. que se creía vampiro, ¿no? Que andaba así como todo de negro y no sé qué. Y luego dicen que también hay vampiros emocionales que te chupan la energía. O sea, esta gente Que te a chupan. la que le vas a platicar con ella y te cuentan todos sus problemas y ay, ya te dejan todo así, ¿no? O que te desgastan Ajá. energéticamente, pues. Pero eso ya es otra cosa. Mm, claro, 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 claro. Pues fíjate que te voy contando de una vez. Vlad III fue un príncipe de Valaquia, que Valaquia era una zona que existió hasta casi finales del siglo XIX y
estaba donde ahora está Rumanía, ¿no? Y entonces estaba Valaquia por el noroeste, tenía Transilvania, por el noreste tenía Moldavia, también de este lado, de toda esta parte, estaba el reino de Hungría, y por todo el sur estaba el reino otomano. Y esto es importante que te lo explique por la razón que Valaquia era, hazte de cuenta, la Tijuana de aquella zona, ¿no? O sea, era la frontera. Y ahí pasaba De de todo. todo. Sobre todo porque los otomanos, que los otomanos son básicamente los turcos, bueno, que primero fueron turcos, luego fueron conquistados por los otomanos, se convirtieron, hicieron imperio otomano y luego volvieron a ser turcos. Todos estos son de religión islámica. Y por el otro lado estaba la Europa occidental, que son básicamente cristianos y sus derivadas de aquel tiempo, ¿no? Y Valaquia era cristiano, pero era cristiano ortodoxo, como son los rusos. Entonces estaba justamente en medio, ¿no? Más o menos así. Ya con el tiempo, Valaquia se unió a Moldavia, esto en el 1862, y eso fue lo que dio paso a que se creara Rumanía. Después fue Rumanía, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, cuando terminó, Transilvania, que era un pedo aparte, dijo, ay, júntenme, no sean culeros, yo quiero jugar con ustedes. Y entonces lo unieron, y por eso Transilvania está en Rumanía. Bueno, esto es importante, porque es importante, ¿no? Luego, Vlad III nace en un lugar que se llama Sigsoara, supongo que se pronuncia así, Sigsoara en Transilvania, que está en el centro noroccidente de Rumania, ¿no? Ahora, y él nace más o menos en el 1431, te digo más o menos porque no saben si nació en el 1428 o en el 31 o en el 29 o así, ¿no? Se perdió su acta de nacimiento, Y, ¿no? No saben. Sí, exactamente, no saben bien cuándo Es nació, como, pero pues por ahí. es como más o nuestra menos, abuela que no ¿no? sabemos cuándo nació y vamos echándole cuentas. Ya sé, una no sabemos cuándo nació y la otra no sabía cómo se llamaba. ¡Cuánta ignorancia Todo, nos rodea! todo mal. No todo mal, ya sé. Este personaje fue muy conocido porque, bueno, fue una figura histórica famosa por ser infame, por ser brutal y por ser cruel. Personaje. Y el príncipe de... Ajá. El príncipe de Valaquia no es rey de Valaquia. O sea, no es descendiente del rey de Valaquia. Porque Valaquia es un principado. O bueno, es como un estado ahí como que aparte que empezó perteneciendo a los húngaros, pero después le rendía tributo a los otomanos. Es un poco así como que tierra de nadie. Te digo frontera, ¿no? Y entonces el gobernante máximo de Valaquia no es rey. El gobernante máximo es un príncipe porque el reino es húngaro. Y Vlad no nace en un castillo. Nace en una casita normal, común y corriente de 3 pisos, que supongo que para aquella época era un caso, ¿no? Pero pues es una casa de 3 pisos amarilla, ¿no? Que lo puedes visitar en realidad. Y es descendiente directo de el fundador del estado de Valaquia, que se llamó Basarab I. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, órale. El papá se llamaba Vlad II, ¿no? Vlad III, Vlad II, bueno, obvio. Que pertenecía a la Orden del Dragón, que era un pedo militar, ¿no? Él era jefe militar de la Orden del Dragón, que tenían el objetivo de defender la cristiandad contra los turcos. Esto también es importante. Y este señor tiene 3 hijos. Mircea, el mayor, que así se llamaba también el padre de Vlad II, abuelo de Vlad III, Vlad III, y Radu, el más chico, que se llamaba Radu el Hermoso. Bueno, le decían Radu el Hermoso, pues porque era hermoso. Sí. Y entonces, Vlad no nace en un castillo, nace en una casa cualquiera, porque en ese tiempo, aunque su padre era el merecedor
al principado, no era príncipe en ese tiempo. Porque esa zona siempre fue muy conflictiva políticamente y entonces el principado se tomaba y se quitaba y todo el tiempo había golpes de estado y todo el tiempo había asesinatos y traiciones y era un desmadre, ¿no? Y entonces cuando Vlad III nace, su papá está en conflictos bélicos por obtener el principado, por obtenerlo por sangre y por línea familiar le correspondía, ¿no? Y sí iba a obtener el principado, pero muchos años después, bueno, más o menos muchos años, cuando Vlad tenía 4 o 5 años, es que su papá toma el principado. Se convierte en príncipe de Valaquia. ¿Cómo vas? ¿Vas bien o te voy complicando? No, sí está bien. Nomás ¿No? con que no me vayas a preguntar chido? después, pero sí, creo que sí. Ay, hace mucho que no te pregunto qué aprendimos hoy. Ay, sí, no. Sí. Bueno, y como Vlad nace y crece, todos sus primeros años están en una cosa, pues están en un conflicto bélico y su papá era pues, militar y pero la zona es así como que muy, muy conflictiva. Él tiene una crianza muy dura, brutal, dicen por ahí, espartana y de mucha resistencia física. Hazte de cuenta que pues, siempre estaba entrenando y cosas de lucha y hacer marchas muy largas y un pedo casi militar y ¡ay, está lloviendo muy fuerte! Saquen al niño para que se haga resistente y se haga hombre y cosas así, Cámbienle el sueño. ¿no? Y entonces, Sí. Volteenle el sueño. ah, sí, cámbienle el sueño. Ándale, denle su comida sin sal. Yo qué sé. Y entonces, pues tampoco había internet, ¿no? Ni tele. Y uno de los pasatiempos del niño, cuando tenía tiempo libre, era ver cómo pasaban los prisioneros de la prisión al cadalso. Porque parece ser que el cadalso le quedaba así como que enfrente de la casa. Y entonces pues el niño, pues chiquito, de 5 años, veía cómo pasaban los prisioneros, los subían al coso y pues ya los ejecutaban, pues según la sentencia, ¿no? Y entonces él creció viendo morir gente. Y yo me imagino que debe ser como muy impactante que tienes 5 años y ves un montón de hombres, mujeres y niños, porque pues les daba igual, ¿no? Que unos llorando, otros suplicando, gritando, queriendo escapar. O sea, debe ser una escena súper impactante. Pues sí. Cuando Vlad tiene como 10 años, Europa lanza una nueva cruzada contra los otomanos, ¿no? Y aquí, por eso era importante que el papá fuera de la Orden del Dragón y que defendiera la cristiandad y todo, porque Europa Occidental, pues tenemos que ver con el reino húngaro, ¿no? Entonces Vlad II tiene que irse del lado de los cristianos porque él es de la Orden del Dragón. Entonces tiene que atender al llamado de la cruzada. Pero como Valaquia es amiga de los otomanos y además le rinde tributo, y pues, si le rinde tributo quiere decir que seguramente los otomanos pues daban algún favor, los defendían, yo qué sé. El sultán, que se llamaba Murat II, lo manda a llamar a don Vlad papá, y le dice, vete para el... ¿Dónde vive el sultán? ¿En un sultanato? Bueno, vete para la casa. Le dice, vete para el rancho, vamos a echar una carne asada, vamos a platicar. Tráete a tus hijos. Y entonces cuando le dice, tráete a tus hijos, a Vlad papá no le agrada la idea. Dice, ay, esto no me gusta demasiado. Y pues le dice que sí, ¿no? Dice, sí, ahí te caigo, te llevo unas chelas y ahí se va a poner chida la cosa. Llevo el postre. Y antes de partir, nombra como príncipe de Valaquia a su hijo mayor, a Mircea. Y se va a ver al sultán, ¿no? Y llegando al punto de encuentro, el sultán lo captura. Lo captura a él y a los hijos. No sé si a los 3 hijos o solamente a los 2 más pequeños, a Vlad y a Radu. Los capturan, ¿no? Y liberan rápidamente al padre y le dicen, a ti te liberamos, ve a arreglar ese pedo que hay con la cruzada esa que quieren hacer guerra. Y cuando lo arregles vienes y te llevas a tus hijos. Por lo pronto yo me los quedo. Y se quedan los hijos como prisioneros.
pero no como prisioneros en la cárcel así, viviendo en su inmundicia, o sea, no, o sea, prisioneros Bien. viven en el palacio Como y tienen sus un, aposentos y arre- comen bien y como un tienen, arresto domiciliario. ajá, hazte de ¿Y cuenta, la esposa sí, 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 no sí. fue a la carne asada? ¿Ella qué? No, la esposa no fue, como que no la Ay, pues invitaron. qué machistas. Qué fea gente. Sí, yo creo que era fue una de esas fiestas de, vente a una carne asada, pero puros hombres, ¿eh? No van a traer viejas porque vamos a ver la pelea. Ah, bueno. Vamos a ver al Canelo pelear. Supongo, no sé. La verdad no sé. Y y pues ya, se queda con los niños y se va a quedar con los niños 6 años, Mm, ¿no? no le apuro. Entonces, él se queda con los hijos, pues, no, se queda con, no se apuró. Se queda con los hijos para asegurar la lealtad de Vlad II. Se queda con ellos 6 años y Vlad III vive con un constante terror de que lo maten, porque pues él estaba un poquito más grande que su hermano, entendía más o menos qué pedo, y lo trataban muy bien y le daban educación y todo el rollo, pero no sabía si en algún momento su padre hacía cualquier cosa que al sultán le pareciera que no era lo adecuado, pues ¡zas!, ¿no? Ujú. Y los otomanos pues eran duros en los castigos, tenían muchos, ellos mismos ya empalaban gente y tenían un castigo que volteaban a la persona de cabeza, le abrían las patas y con una sierra esa como para cortar árboles, te daban así por la mitad y te partían de y así bien pinches locos, ¿no? Y entonces imagínate ver que les hacen eso y tú ahí de prisionero diciendo, ay, a ver qué día me toca a mi hija. Y así seis Ay, años, qué horror. ¿no? Entonces, ya sé, ya sé. Y entonces vivió todos esos años sin amor, sin nadie que le diga, ay, vente, mijo, un abrazo, que le haga una caricia, que le diga, eso Eso, campeón, ¿no? campeón. Nada. Y entonces vive sin amor y con mucho miedo. Y eso le desarrolla una personalidad sádica y despiadada. Mm, Por si fuera poco, Radu, que era hermoso, era muy amado por los otomanos porque era hermoso y gozaba de muchos favores y los otomanos lo buscaban mucho para tener escapadas sexuales con él. Sí, así tanto con hombres, con mujeres, hay un revoltijo de todo. Ahí le daban vuelo a la hilacha. ¿No? Mientras que Drácula, pues como era más, Fellito. pues más Ah, rebeldón, más contestatario y fellito, sí, también fellito, pues, ¿no? Entonces él era castigado constantemente. Y entonces, pues ver que a su hermano le iba chido, que lo querían, que lo trataban bien y que a pues, lo castigaban todo el tiempo y así, pues también le generó un cierto rencor, un cierto odio y pues, pues no la pasaba chido, pues no. ¿no? Básicamente. Para esto, Drácula tendría 10 o 11 años, Chiquito. para lo que su hermano menor tenía alrededor de 7 años cuando se lo llevaban a hacer escapadas sexuales. Ay, Ujú, ya no quiero que me cuentes ujú. nada. ¿Sabes qué? Ya, ya me enojé. Ya quiero ir a poner una Hasta demanda. aquí llegó tu Hasta aquí desenfance. llegó mi paciencia. Bueno, también piensa que nosotros lo vemos desde un punto de vista pues occidental y cristiano o católico, como quieras. Bueno, como pueblo católico o cristiano, porque parece ser que algunos líderes católicos eso no los espanta No. demasiado, pero ellos lo veían pues como otomanos, ¿no? O sea, como orientales, o no sé qué sean ellos, no sé qué sean, pero pues es una cultura completamente distinta y pues, lo veían, a lo mejor no lo veían mal, o sea, todavía hoy en día hay, países en los que te puedes casar con las mujeres que puedas mantener, pues, o sea, no es, o sea, es Bueno, sí, porque perspectiva, pues, yo tengo una amiga, y esto por siempre lo ahí. cuento, que fue un día a Marruecos y ella es gordita y ofrecían mucho dinero por ella. Ajá, Bueno, ofrecían camellos ajá, por ella, porque según les atraía, ¿no? Iba a ser así la esposa número así, 300, pero iban a dar vario peso por ella. ¿a poco? Y fue en el 2018, ¿eh? Tampoco te creas que fue hace muchos años.
Ah, y mira. todavía Pues, daban dinero. Y nosotros sacamos la cuenta, hicimos así nuestras conversiones y ¿cuánto vale era, un camello? era muchísimo dinero. No, porque sí le Así, dieron órale. como aproximado. Ujú. Bueno, y luego. Wow, qué loco. Bueno, y luego, ¿en qué me quedé? Ah, sí, que él era muy niño, ¿no? Bueno, luego en el 1447, Vladislao II, que no es ninguno de estos que te he contado, este es otro personaje, Vladislao II, que es primo de Vlad II o de Vlad III, Mm, es primo de ellos, ¿no? Es ujú, su pariente así cercano. ujú, Derroca a Vlad II del trono y toma el principado. ajá, Y para sí. esto, los boyardos, que los boyardos son los fifís de Valaquia, son los nobles o los adinerados, se aprovechan de este pedo, porque ellos odiaban a Vlad y a toda su familia, a todos los Drácula. Y no sé por qué. Yo me imagino que porque, aunque ellos tenían el dinero y eran tipo nobles y así, no podían acceder al trono porque no eran descendencia directa. Una cosa, yo creo una cosa por ahí, quién sabe, ¿no? El Era chiste es una que lo cosa de odiaban. intereses. Ajá, sí, claro. Ajá. Les Y entonces, estorbaba un poquito. aprovechando. Exactamente, sí. Y entonces, aprovechando que fue derrocado por Vladislao II, empiezan una insurrección contra la familia Drácula. Lo persiguen a él y a su hijo y capturan a Mircea, el hijo mayor. Lo torturan, le queman los ojos con hierros calientes y lo entierran vivo. Vlad II Ajá. intenta huir, intenta escapar y conseguir apoyo turco, pero no lo logra porque lo capturan en unos pantanos y lo asesinan. Esto supone dos cosas. El fin de la captura de Drácula y de Radu, porque ya no Ajá. hay padre, y también que Drácula es el siguiente sucesor al Principado de Valaquia por derecho divino, si lo queremos llamar así. Ah, sí, porque él Una cosa, era el tercero. exactamente, exactamente. A mí me impresiona bueno, no sé, yo creo que será por los tiempos, será la usanza, pero capturan a Vlad, capturan a Mircea, y no es que los maten y ya, o sea, ¿qué necesidad de torturarlos? Quemarlos, Ajá, enterrarlo vivo, pues. la O violencia. sea, O sea, échatelo, pum, exactamente, se y murió, luego, pum, ya. Pero no. ajá, sí, 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 y sobre todo porque cuando escuchas Drácula y Vlad III y así, lo primero que te dicen, ah, yo era muy cruel, pero pues que te torturen, te quemen los ojos y te entierren vivo no es lo contrario, para nada, ¿no? Está No. cabrón. Y tú dijeras, ah, pues robó, o violó, o hizo algo. Nada, Ajá, nomás por el hecho de no, existir y de ser sí, hijo de quien era hijo y ya. sí, sí, Ay, sí. no. Ujú. Bueno, para este entonces, Drácula tiene 16 años. 16 años. Y ya es oficial en el ejército otomano. O sea, no estuvo ahí nomás perdiendo el tiempo. Se hizo oficial en el ejército y además habla el idioma perfectamente. Lo que sumado a que es el verdadero heredero al principado, resulta en una gran oportunidad para el sultán otomano, ¿no? Es como que tengo a una persona que ha sido educada por mí, habla mi idioma, tiene mis principios, digamos, me debe cosas, y entonces mando a ese gobernante y tengo mayor control sobre la zona. Así lo veo yo y supongo que así lo vio él. Ya ves que tenemos visiones de sultanes. Y entonces le otorga su libertad y le da apoyo para tomar su trono. Además, que curiosamente ya ves que en todas las rebeliones siempre hay uno como que nomás está viendo a ver de qué lado se hace Eh, y finge para todo. ajá. Pues uno de estos boyardos cruza desde Targoviste, que así se llamaba la ciudad esa donde pasó ese pedo, y se va hasta Arianapolis y le entrega a Vlad III la espada de acero toledano de su padre y el collar de oro con la insignia del dragón.
sea, que le dan libertad, le dan apoyo y además le dan los elementos físicos representativos del padre y de la familia Drácula. Y entonces esto le da a Vlad III es un gran impulso. Y entonces Drácula jura no descansar hasta asesinar él mismo con sus propias manos a Vladislao II. Y entonces pues se va, ¿no? Va a hacer su golpe de estado y lo da. Da un golpe de estado, quitan a Vladislao, pero esto le va a durar solamente algunos pocos meses. Porque Vladislao regresa y expulsa nuevamente a Vlad III, el cual se tiene que ir exiliado y derrotado. Y va a estar fuera 7 años. 7 años exiliado, planeando de nuevo su venganza. Y regresa en 1456, 7 años después, pero ya no con apoyo otomano, ahora con apoyo húngaro. Porque sí, muy amigo de los otomanos, pero aquí Valaquia es así y ahí les da lo mismo uno que otro, basta que estés con el que más te convenga, ¿no? Y entonces vuelve, pero con apoyo húngaro, traicionando a los otomanos. Vuelve, se enfrenta en batalla con el ejército de Vladislao y todo. Parece ser que se encuentran en el campo de batalla, caballo a caballo, mano a mano. Empieza una lucha y Vlad III mata, cual héroe de película, a Vladislao II en el campo de batalla. Cobrando así su venganza y haciendo palabra a lo que había jurado. Vengar a su familia, convertirse en el príncipe y asesinar él mismo a Vladislao con sus manos, con su espada, con la espada de acero toledano de su padre. Pero nada más lo mató o lo agarró prisionero, le sacó los ojos, le cortó los dedos, le quitó las uñas, o ya él sí nomás le dio un golpe. No, parece que nomás lo mató. Ah, claro. Parece que lo mató en batalla. Ah, muy bien. Ajá, sí, no lo capturó ni le hizo nada. Todo esto 22 de agosto de 1456, está documentado. Y aquí dos cosas importantes. Bueno, eso, pero dos cosas más bien que resaltar. Que Drácula no esconde, o sea, no esconde Drácula, sino es un príncipe. Y que no... Pensé que decías no esconde, que no de esconde. que no esconde su odio o no esconde algo. Ok, no esconde de conde, pues. Es príncipe. Ah, ok. Ajá. Y también que no gobierna Transilvania, gobierna Valaquia. Así que no es el conde Drácula de Transilvania, es el príncipe de Valaquia. Y entonces va a gobernar y se va a convertir en un guardián de la moral. ¿No? Entonces no va a haber corrupción, no va a haber mentiras, no va a haber malos tratos. Órale. No, de verdad. Sí. Castiga el adulterio, castiga a los mentirosos y a los que tengan una ética disoluta. Entonces gobierna de una forma muy maquiavélica y muy autocrática. Va a defender sobre todo, o sea, sus intereses van a ser defender Valaquia con uñas y dientes, cueste lo que cueste, y pésele a quien le pese y traicionando a quien haya que traicionar. Ahí lo que le interesa es Valaquia. El cómo... No importa. No importa. Exactamente. Entonces, una de las primeras cosas que va a hacer, de las primeras cosas que va a cumplir de lo que dijo cuando estaba en campaña, es que va a castigar a los nobles, ¿no? Y entonces, va a exterminar a los boyardos. A exterminarlos, ¿no? Por dos motivos. La primera, por venganza. Porque mataron al padre y a su hermano. Y además, o sea, se ensañaron. O sea, no fueron así como... no. Y la segunda, porque los boyardos compartían concilio con el príncipe y en su visión autocrática eso no entraba. O sea que sí el poder era del príncipe, pero pues había otras personas que podían opinar y a eso a él no le gustaba y dijo, se van todos a la verga y todo el poder para mí. También por eso los mató. ¿No? Y entonces en el 57, la primera Pascua del 57, organiza una cena, invita a los boyardos y
adivina tú qué fue lo que pasó. Los mató, ¿Tú qué los crees que envenenó. sucedió? En la escena los captura, hace una emboscada y los arresta a todos, ¿no? Y los divide un poquito entre jóvenes y viejos. Mm. A los jóvenes, o a los que todavía estaban fuertes, los hace marchar desde Targoviste a una región que se llama Puerani, que serán unos 80 kilómetros. Los hace marchar por 2 días a pie. Y parece ser que mucha gente murió en el camino, por cansancio, por sed, por lo que fuera, porque en Puenari había un castillo abandonado y los lleva para reconstruir ese castillo abandonado que estaba en un acantilado, y entonces los somete a trabajos forzados. Y mucha gente se murió pues por las condiciones, por el cansancio, porque se caían del acantilado, porque les caía una piedra encima, por un montón de cosas, pero se fueron muriendo ahí mientras construían el castillo. Y ese es uno de los castillos que se conocen como el Castillo Drácula. Ah. Pero ves que en las imágenes del Castillo de Drácula siempre está a las orillas de un acantilado. Siempre hay así Justamente. como un camino así muy de curvas y hasta arriba la puntita y está el castillo. Ajá. Ujú. Eso le hizo a los jóvenes. Y bueno, ahí se fueron muriendo. Y si alguien sobrevivió, pues lo mató. Y a los viejos directamente los empaló. Así. Ya no hubo así como que no hubo tutía. Ajá. Ahora, el empalamiento era un castigo, era inusual. O sea, no es que fuese inusual. Sí había, pero no en la cantidad en la que Vlad lo utilizó. Sí se empalaba, en todos lados se empalaban. Ujú. De hecho, es una técnica que el registro más antiguo que se tiene es de 1780 a.C., desde el código de Hammurabi, no sé cómo se pronuncia. Que esto es como que el conjunto de leyes más antiguo que se ha encontrado, ¿no? Y se ha utilizado desde, o sea, imagínate, 1700 a.C. Se lo utilizó el Imperio Neoasirio también, el Imperio Romano y también el Reino Español. De hecho, parece ser que en Venezuela hay un cerro que se llama el Cerro del Empalao, porque en los 1500 a la gente que era condenada a ser empalada los empalaban ahí, en ese cerro. O sea que es una cosa así, ¿no? Pero Drácula tenía una obsesión con este castigo, tanto que él presenciaba todos los empalamientos. Y entonces, muchos historiadores creen, o mucha gente que estudia ese rollo, creen que era por una cosa, que tenía alguna cosa sexual. Unos creen que era homosexual reprimido, otros creen que era impotente, y así, o sea, lo relacionan con una cosa así. y bueno, él lo usó este castigo en exceso, muy, muy en exceso, ¿no? Y entonces, el empalamiento se hace con un palo largo, ancho, tipo un brazo, y con una punta redondeada, porque si la punta es en pico, pues te atraviesa y ya está. Y entonces la punta es redondeada para que no te atraviese, para que quedes clavado y con el peso, porque además se engrasaba, ¿no? Y entonces con el peso te vas así, porque imagínate que los órganos pues no los atraviesas, sino que se van desgarrando hasta que se rompen. O sea, puedes durar días ahí. O sea, piensa en esto. No quiero pensar. Bueno, puedes durar días en ese sufrimiento, con una cosa como la crucifixión, ¿no? Ujú. Hazte cuenta. Pero pues yo supongo que más doloroso. Pues sí. Bueno, y existen empalamientos por el pecho, por la boca, por el estómago o por el ano. O sea, el empalamiento es opcional. Pero Sí. parece ser que Drácula tenía una obsesión por el empalamiento anal. Pues sí. Sí. Y entonces funcionaba así. Te metían el palo a nivel de tierra y luego con caballos o con poleas te levantaban hasta que quedabas en manera vertical, y entonces pues estaba cabrón, ¿no? Bueno, empaló tanta gente en Targoviste que se fueron acumulando. Se acumularon tantos que se creó un bosque de empalados. Era una cosa así como tú ves la sierra y ves lleno de árboles, veías Targoviste que estaba lleno de gente empalada. Y no es que, ya se murió, bájenlo, ya se murió, ahí déjalo, ¿no? Y entonces, pues era un lugar que estaba lleno de muertos, moribundos y gente que estaba apenas ahí nueva, y entonces estaba lleno de gritos. Imagínate lo que apestaba eso, lleno de moscas, bichos de animales, de aves de carroña.
O sea, eso debió ser... ¿no? Y él, el cabrón ahí lo dejaba. Parece ser que en su mandato mató entre 40,000 y 100,000 personas. ¿Todas empaladas? No, no todas, Ah, ya. no todas. Pero, pues sí, muchas. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que leí por ahí que empaló tipo 25,000, una cosa Ay, qué así. gente. Mm. Sí, sí, sí. Y entonces el pretexto era lo de menos. Y eh, entonces controlaba al Estado a través de el terror Pues puro y claro. duro. Ahora sí que ¿te Así acuerdas de es. esa escena de Los Simpson donde va a cuidarlos un viejito y que dice, si hablan, hay tabla. Si así él, ¿no? Sí. Si no Si obedecen, miras mi hay barba, hay palo. tabla. Ajá, ajá, así. Así, casi, casi. Sí. Pues así, ¿eh? Así. Tanto que hay muchas historias, ¿no? De este, de Vlad como gobernante y bueno, y así. Y entonces una de ellas, parece ser que un día él andaba ahí como que, pues por ahí dando el rol y se encontró a un campesino que tenía la camisa muy, muy pequeña, muy angosta, muy pegadita y los pantalones pues cortos y así como que la ropa le quedaba chica pues. Y estaba pues desgarradilla y así deshilachada. Así. Y entonces que Vlad le preguntó, oye, ¿qué? ¿Tú no tienes mujer? Y el otro le dijo, sí, sí tengo. Y le dijo, pues es una mala mujer, porque mira nomás cómo te tiene. Y que el otro le dijo, no, a mí no me interesa, yo pues la quiero mucho y es una buena mujer. No anda por ahí de Cusca. Y el otro dijo, ah, ok. Fue por la mujer La y empaló. la empaló. La empaló. La mandó a matar. Y le dio al señor una nueva mujer. Y le dio al Pero señor ropa antes de... holgada, ropa de su talla. Ah, le dio una nueva esposa, pero no Ah, sin antes pasar por donde estaba la esposa antigua y le dijo, mira lo que le pasa a la que no es buena esposa. Uy, qué pinche horror. Por eso te digo que el pretexto era lo de menos. Bastaba así con que hicieras, si miras mi barba, hay tabla. ahí tabla. Bueno, en el 1458, del 58 al 60, tuvo una guerra con los sajones de Transilvania. Los sajones serían los alemanes, ¿no? Mm. Y los sajones eran, pues básicamente comerciantes, tenían mucho dinero, pero pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces ahí había un pedo de que si, pues de entre religiones y ese rollo y de impuestos, ahí no importaba, ¿no? Es que estaban ahí, pues ahí con conflictos bélicos. Y uno de los lugares más afectados por la guerra fueron los monasterios católicos que fueron destruidos. Ahora, los monjes salieron huyendo, los que sobrevivieron. Y los monjes tienen una particularidad, o tenían una particularidad, que eran de las pocas personas sobre la faz de la tierra que sabían escribir. Ujú. Entonces, si saben escribir, pueden hacer viajar noticias e historias. Y entonces huyen y empiezan a relatar, a escribir las historias de horror de Drácula. A relatar y escribir las historias de este señor. Y entonces es ahí donde nace una leyenda. Cuando sus actos empiezan a ser conocidos por todo el Todo el- mundo o por todo el que, ¿no? O sea, y además piensa que lo están contando, no lo están contando los que lo admiran, lo están contando los que lo odian. O sea Ujú. que si, me imagino yo que si, yo que sé, empaló a 10 de repente, estos ya dijeron, no, y empaló a 3,000 y no sé, o sea, ya le metes ahí de tu cosecha, le metes de tu odio, ya le vas metiendo cizaña a la gente. Ujú. Y todavía te encuentras historias de estas, ¿no? Escritas por los monjes y así. Y por ejemplo, está la de la mala mujer, está la de, por ejemplo, que llegaron unos italianos a ver al príncipe y entonces pues llegaron ante él, se quitan el sombrero grande y se quedan con la cosita que llevan aquí, ¿no? Ah, Que ajá. creo que se llama zucchetto o algo así, la cosa esa. Y entonces Vlad les pregunta, ¿y por qué no se quitan el gorrito ese delante del príncipe? Y entonces los italianos le responden, el zucchetto no se quita ni en la presencia
del Santo Papa. Y entonces Vlad, muy respetuoso y queriendo ayudarles a que conserven su tradición, les manda clavar un clavo enorme por la cabeza para que nunca se les caiga el gorrito de la cabeza. Y esta historia se puede repetir con turcos o con lo que cualquiera que fuera y tuviera sombreros así, turcos con turbantes o yo qué sé, no, o sea, cualquiera que fuera ahí, yo qué sé, un charro con un sombrero, no sé. Ay, Y entonces estas historias tienen las características de que parecen chistes de Pepito, ¿no? Iban unos italianos y fueron a no sé qué, y entonces les dijo, y así están ajá. contadas las historias. Está la de un mercader que era un mercader veneciano que pues tenía ahí su carreta, ¿no? Y tenía que pasar la noche en Targoviste. Y entonces fue con Vlad y le dijo, oye, fíjate, es que aquí traigo todas mis cosas y traigo todo mi dinero y todo el rollo. ¿Me puedes dar un lugar donde guardar mi carreta para que esté segura? Y Drácula le dijo, no tienes por qué. Aquí no hay crimen. Aquí nadie te va a robar. Aquí no hay rateros. Aquí no hay corrupción. Aquí estás seguro. Y entonces el otro dice, bueno, ¿no? Y deja sus cosas ahí y se va a dormir muy tranquilamente. A la mañana siguiente, cuando se despierta, le habían robado. Oh, No le habían robado todo, pero le habían robado 160 ducados. Y entonces, pues el comerciante dice, ¿cómo que me robaron? Y entonces va con Vlad y le dice, oye, me robaron, cabrón. Y entonces a Vlad se le hace raro, le pone cara de, ¿qué te robaron? Dice, me faltan 160 ducados. Y entonces el otro dice, ok, saca su monedero, lo abre y le da al comerciante su dinero. Dice, ten, aquí tienes lo robado. Y el otro se va. Y manda informar a toda la ciudad que si no aparece el ratero, si no aparece el ladrón, va a quemar la ciudad. Y entonces, pues quieras que no, va a aparecer, un culpable va a aparecer. No importa si fue él, el verdadero, pero alguien va a salir. Yo fui o fue este. ajá. Y entonces se va el comerciante y cuenta el dinero que le dio Vlad, que le dio Drácula, y descubre que son 161 ducados, no 160. Y entonces regresa, toca la puerta y le dice, oiga, señor Don Vlad, pues usted hizo mal las cuentas, me dio 161 ducados. Aquí está suyo, Su ese vuelto. no es mío, ese a mí no me pertenece, Ajá. ahí está su vuelto. Y entonces le dice Vlad, dice, esto era todo una prueba para conocer ¿cómo se dice cuando, o sea, si eres mentiroso o no? Tu credibilidad, Tu credibilidad, digámoslo así. tu honestidad. Ajá, dice, Ajá. si no me hubieras regresado ese ducado, Te te hubiera mandado a empalo. empalar a ti al lado del ratero. Sí, Ay, así. Sí. ¿Quieres saber cómo acabó con la pobreza? ¿cómo? Mató a todos los pobres. Pues organizó una cena en donde invitó a todos los más pobres callejeros, vagabundos, limosneros y toda esta gente y los invitó a un banquete. Ajá. Les dio de comer, los emborrachó y ya que estaban borrachos les prendió fuego a todos. Y así acabó con la pobreza. Ah. ¿Y entonces nunca chupó ¿Quieres saber sangre? cómo? No, eso ya es no sé Sí, qué. ¿cómo no? ¿De Sí, dónde sí, vino sí, eso? sí. Sí, chupos. Bueno, porque en una de sus tantas andanzas, cuando estaba con esto de los monjes, me parece, en uno de los monasterios, pues no empaló a gente, me parece, ahí porque no, pues, no llevaban varas suficientes, pero pues ahí había árboles, entonces colgó a la gente que agarró, ¿no? Y entonces se hizo pues ahí un paisaje de gente colgada y a él le pareció muy bonito y dijo, ay, qué bonito, vamos a desayunar, ¿no? Vamos aquí a echar taco. Y entonces le pusieron ahí su mesita de picnic y lo pusieron ahí frente al coso como si estuviera viendo la tele mientras comía. Y mientras comía, mandó que pues, sus soldados empezaran a descuartizar los cuerpos. Cuando empezaron a descuartizar los cuerpos, mandó que en un coso, en un bol, se lo llenaran de sangre y se lo llevaran, o en una tacita, o en una copa, yo lo que sea, no importa.
Y entonces le llevan el coso con la sangre y moja su pan en la sangre y se lo come. A lo que uno de los que andaban por ahí con él, en la revuelta, que eran pues de su gente, al verlo hacer eso, puso cara así como de que, ¿no? Puso cara de que alguien se había echado un pedo. Ajá. Y Lo mató. Vlad le dijo, no te gusta como que no te gusta esto, y parece que le dijo algo así como que el aroma no le gustaba o una cosa de eso. Se salió con una excusa del aroma. Y le dijo, ok. Y entonces mandó buscar la vara más alta o más larga que pudieran encontrar y lo empaló. Y cuando lo empaló, le dijo, si no te gusta el aroma, vete a vivir allá arriba donde el aroma no te llegue. Ese fue el episodio en el que Vlad no bebió sangre, pero mojó su pancito en sangre y se lo comió. Y ya, pero Así. no volvió a hacerlo. Pues yo creo que le quedó la costumbre, quién sabe, ¿eh? Pero si ahí lo probó y le gustó, pues yo creo que ya le quedó. De ahí agarró. ¿Quieres que te Bien. cuente cómo acabó con el hambre? ¿Cómo? Parece ser que a él no le gustaban los gitanos. Y entonces un día agarró una bola de gitanos y iba Y los hizo, iba a empalar los hizo al jefe carnitas. gitano, ¿no? Sí. El jefe gitano se reclamó y dijo, según la ley gitana, no me puedes empalar. O sea, está prohibido. Y el otro dijo, bueno, vamos a respetar tu ley. Y entonces en un caso, con agua hirviendo, lo metió y lo cocinó. Y ya que estaba cocinado, se lo dio a comer a los otros gitanos. ¿Cómo ves? Qué horror. Sí, ¿no? Sí. Y luego cuando se murió, ¿quién lo Sí, mató? pues, ¿Quién lo empaló? ¿Se murió de causas naturales? ¿Tuvo la muerte de los justos? ¿Murió dormido? ¿Qué pasó? no, ahorita te cuento. Te cuento, pero todavía no acaba. Pues bueno, ves que te conté que estaba en guerra con los sajones. Ajá. Con los sajones de Transilvania. Bueno, esa guerra como que se apura a ganarla porque empezó a tener un conflicto con Mehmed II, que era el nuevo sultán. Ves que había otro cuando él era niño que se llamaba, ¿cómo te dije? Que se llamaba Murat. No me acuerdo. Y ahora estaba el hijo Mehmed II, que con Mehmed, cuando Vlad era prisionero, pues eran amiguitos, porque pues eran más o menos de la edad, o sea, él como que convivió ahí con el sultán. Bueno, pues ya Mehmed II ya es sultán, ¿no? Y Mehmed parece ser que fue un gran conquistador, fue el que conquistó Constantinopla, el que tomó Constantinopla. Entonces, algo con el gobierno de Vlad no le cuadraba a Mehmed. Dijo, como que aquí no hay algo, vamos a quitarlo, ¿no? Y entonces se dirige hacia Targoviste con un ejército de 250,000 hombres. Y lleva consigo a Radu, porque Vlad se fue, pero Radu se quedó con ellos. O sea, Radu no se regresó a Targoviste, se quedó con el sultán. Entonces, Y entonces Mehmed va con su ejército y va con Radu para instalarlo en el trono, porque él también es heredero. Entonces el pobre Drácula solamente tiene 30,000 hombres con que defenderse. Y la mayoría no son soldados, o sea, tiene un ejército sí, pero la gran mayoría pues son ahí como que, a ver, todos los que puedan pelear, vénganse. Y entonces 250,000 contra 30,000 pues son una cosa como que de 9-1, ¿no? Una cosa así. Pero Drácula tenía ahí sus manillas. Aquí hay una leyenda que dice que, o sea, se cuenta como que este conflicto, y entonces hay una leyenda que dice que Vlad empaló a un montón de gente y que hizo que su ejército cargara un empalado por cada soldado y que los llevaran como estandartes. Y entonces que eso espantó al ejército y el ejército salió huyendo y que de esa manera ganó la batalla. Eso no es verdad. Parece ser que lo que sucede, primero es que Drácula, era muy brutal, ¿no? Como ya hemos visto. Y entonces castigaba la deserción, castigaba los escapes, y pues estaba cabrón. O sea, tú decías, si me escapo o no quiero pelear, pues me va peor, mejor que me maten en batalla.
Y tenía sus tácticas, pues, militares. Por ejemplo, dejaba que se metiera el enemigo lo más prudente posible y entonces les cortaba los suministros. Y entonces, pues, los iba acabando, pues, de sed o de hambre o así, ¿no? O mandaba infiltrados enfermos en las tropas enemigas para contagiar al ejército y así, pues, también irlos mermando. Y con estas tácticas enloquece y desmoraliza a los otomanos. Ajá. Pero no, esto no detiene a Mehmet, que sigue avanzando. Y en junio del 62, el sultán llega a las puertas de Targoviste y está a punto de hacerse con el control de todo. Aquí cabe otra leyenda, porque creo que esto sale incluso en la película de Drácula, bueno, en una de tantas, que Drácula se va a la guerra y luego llega una flecha diciéndole a la esposa de Drácula que Drácula había muerto y ella de la pena se tira, se suicida, ¿no? Esto es así como que la leyenda... Y pasó más o menos igual. Pero sí llegó la flecha, pero no fue diciéndole que Vlad había muerto, sino diciendo que el ejército otomano estaba a punto de tomar la ciudad y ella dijo, antes muerta Qué que sencilla. prisionera de estos, Ajá. antes muerta que sencilla, y se tiró y se mató. Ok. Entonces el ejército, pues antes de entrar a la ciudad, pues se quedó ahí una noche y dijeron, bueno, ya estamos aquí, vamos a descansar, mañana ya. Mañana será otro día y tomamos la ciudad. Cosa que Vlad aprovecha y entonces hace una acción desesperada y hace un ataque nocturno para tratar de matar al sultán. Entonces se va con todo su ejército de noche para agarrarlos desprevenidos y así ganar, pues tomarlos por sorpresa, ¿no? Y ganar la batalla. Pero en el que sí que no, se confunden y lo que creían que era la carpa del sultán, pues era la carpa de dos visires, matan a dos visires y el sultán se les escapa. Entonces, pues eso es, o sea, era su oportunidad, no era el todo nada. Y entonces como fallan, pues Drácula pues tiene que, pues digamos que huir, ¿no? Así, entre comillas, como o escapar o reorganizarse en otro lado. Ajá. Y entonces como él se va, pues el sultán entra a la ciudad de Targoviste y llega al palacio. Y cuando llega al palacio es aquí donde ve el campo de empalados, el bosque de empalados. Y entonces entrar ahí, entre tanta muerte, entre tanta podredumbre, pestilencia, entre gente que todavía grita porque todavía está viva, pues es demasiado, ¿no? Y esto sumado a la desmoralización del ejército, es así como que, bueno, ya neta, vámonos. No, esto no está chido. Y parece ser que el sultán dijo una cosa así como, un país defendido por un tipo dispuesto a hacer estas cosas, no vale el precio de la victoria. Y se fueron. Y dijeron, ya, vamos. Ajá. Pero se va, pero deja a Radu. O sea, no se va y ya, ¿no? Deja a Radu. Es aquí en donde nace el sobrenombre de empalador. Aquí es Vlad el Empalador. Que en otomano sonaba una cosa así como Kasi Glubey. Bueno, no sé, una cosa así sonaba. El empalador. Ajá. ¿No? Y aquí es donde se le pone el mote. El sultán deja a Radu y esto basta para que Drácula pierda todo el apoyo popular. Porque pues la gente al ver cómo los trataba y con el miedo que le tenían, les bastaba cualquier cosa, odiaban a Drácula y teniendo a Radu ahí dijeron, ya, con este nos vamos a hacer. Pierde todo el apoyo popular, el ejército así de la nada se deshace solito y así Vlad pierde el principado y Radu toma el trono. Bueno, Drácula quiere reorganizarse desde las montañas y los húngaros le vuelven a ofrecer ayuda, pero le ofrecen una falsa ayuda. Porque ya el plan es con maña, ¿no? Y entonces cuando va como que a una de estas reuniones, lo capturan y lo hacen prisionero. Y va a estar prisionero 14 años de los húngaros. Ah, Pero pues lo mismo, o sea, prisionero, pero pues en condiciones, bien. o sea, un prisionero noble, ¿no? Ajá. Así. Y el hombre que lo tiene cautivo se llama Matías Corvinus, que parece ser que en el entendido pop de la leyenda de Drácula, Matías Corvinus es como que el mandamás de los hombres lobo. ¿Ves que en estas cosas de Underworld y todo este rollo hay como que una guerra entre los vampiros y los hombres lobo?
Ujú. Pues creo que Matías Corvinus es el hombre lobo mayor. Ah, ok. Y entonces lo tiene ahí en su reino y lo tiene como... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo describirlo? Pues de cuenta que, por ejemplo, si el Matías organizaba una cena con otros embajadores, con otra gente ahí, pues llevaba a Vlad a la cena y lo sentaba en la mesa y todo el mundo sabía quién era Vlad. Todo el mundo sabía quién era ese güey, porque sus historias pues eran muy del dominio público, ¿no? Por los monjes y por la gente que las iba contando, lo que se escribía y así. Y entonces el Matías le decía, ah, sí, ese de ahí es Vlad, él es Vlad del empalador. Sí, yo lo capturé y ya sé lo que yo digo y yo lo mando y así. Entonces como que tenganme miedo Ah, lo tenía porque ahí como, miren, ajá, sí, ajá, sí, sí, sí. sí. Entonces, ahí lo tiene. Pero pues él sigue siendo Vlad, ¿no? Entonces parece ser que lo tenían ahí en una casa muy bonita y un día un ladrón se escapa, bueno, está huyendo de la policía y se mete a la casa de Vlad a esconderse. Y detrás de él entra la policía. Entonces sale Vlad, saca su espada y mata a la policía. Entonces le dicen, oye, ¿por qué estás matando a mi policía? ¿No? O sea, ¿qué te pasa, cabrón? Y dice Vlad, porque entraron sin pedir permiso. Si hubieran entrado, si hubieran llegado como gente decente, tocado la puerta y decir, oye, fíjate que se nos metió un ladrón aquí, dice, yo mismo les hubiera entregado al bandido muerto. Dice, pero como entraron sin pedir permiso, pues No está eso bien. no se hace. Y los mató. Ajá, Y los los mató. maté. Ajá. Mm. En el 76, el hermano Radu ya no es príncipe. Oh, Porque ya ves que pues aquí, sí, tierra de nadie. ajá. Y ahora es un señor que se llama Basarab Layota, que es amigo de los otomanos. Y eso a los húngaros, pues ¿No no les les gustó? gusta. Y entonces, ahora sí, mandan a Vlad con un ejército para que, una vez más, tome Valaquia. Se va con Ujú. el ejército y lo logra. Retoma Valaquia en diciembre del 76, pero para enero del 77 ya va a estar muerto. Y porque cuenta la leyenda que andaban a campo traviesa y, o sea, él tenía el principado, pero la guerra todavía no terminaba, ¿no? Ajá. Entonces iban a campo traviesa y se encontraron con un contingente de Basarab y en la lucha se murió. Hay gente que dice bueno, hay historias que dicen que murió en la lucha, pero hay otras que dicen que no, que es uno de sus soldados lo confundió con un otomano y lo mataron. Y otros dicen que había un otomano infiltrado entre el ejército de Drácula y lo mató. Lo mató. Ah, Ahí lo matan y le cortan la cabeza. Solo lo matan y le cortan la cabeza. Y la cabeza se la llevan a Constantinopla para exhibirla. Y el cuerpo lo dejan ahí. ujú. Luego, ¿qué pasa? Unos monjes, parece ser que encuentran un cuerpo sin 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 cabeza. cabeza, ¿no? Y dicen, ay, este pobre cristiano, o este pobre lo que sea, hay que enterrarlo, ¿no? Hay que darle su santa sepultura, y lo entierran. Y esa queda como que es la tumba de Vlad Drácula. Y lo entierran en el monasterio de Snago. Pero, o sea, todo esto sucede en 1400. Pero en 1933, o sea, en 1933 ya se escribió la novela, ya ya salió la película de Nostradamus del 22, esa que sale el pelón así con las orejas y los colmillos. Ujú. O sea, Drácula ya es el vampiro, ¿no? Ya es la leyenda y La leyenda. el personaje cinematográfico y todo el rollo. Ajá. En el 33, unos cabrones van y quieren exhumar el cuerpo de Drácula y abren la tumba. Yo no sé qué esperaban encontrar o cuál era el objetivo. Van y lo abren, pero en la tumba encuentran quijadas de caballo. O sea, no hay cuerpo de Drácula. Nadie sabe dónde está, el cuerpo se perdió. Esto lo vuelve un muerto viviente de alguna manera. Ahora, Pues sí, es verdad que que todo esto es muy impactante, pero no es lo más, o sea, no es como que el personaje más sádico. más sanguinario de la historia, o sea,
O sea, no, en términos reales, fue un soberano que además no fue un buen soberano y fue un soberano más, porque además gobernó solamente 6 años. Y como personaje histórico, a pesar de todo esto que te estoy contando, parece que no es la gran cosa. Es como que un güey bastante X. Y te hablaba al principio de que mató entre 40,000 y 100,000 personas durante su reinado, pero por ejemplo Julio César solamente en Kessel mató 150,000 y Gengis Khan se le achacan más de 40 millones de muertes, ¿no? Y había torturas y castigos brutales durante toda la historia, o sea que ya en términos reales este, Más decente. Más de. ajá. Mm. Y los otros no son, tipo Gengis Khan, pues no son monstruos literarios, no son considerados, no, o sea, no tienen este peso, ¿no? Inclusive Hitler, estaba yo pensando hace un rato, que él también fue muy cruel y hizo todo lo que ya todos sabemos con los hornos y toda esa cosa, pero no es un personaje que está dentro de la cultura pop todavía, porque sí hay películas y documentales sobre él y otros que lo utilizan como personaje. Ujú. Pero aún así, ¿por qué Drácula sí es leyenda? ¿Por qué tiene este peso en tanto histórico como cultural? Y es que los monjes que se fueron en esta guerra que te hablaba, que andaba contra los sajones, los monjes que huyeron y que empezaron a escribir, bueno, se fueron a la abadía de Melk, que en esta abadía se inspiró Humberto Eco cuando hizo El nombre de la rosa, ¿no? Esta Ah, abadía está en una localidad que se llama Wiener Neustadt, que esto está en Austria, donde gobernaba Federico III, que esto será pues del Sacro Imperio, ¿no? ujú. Y entonces en su corte tenía un trovador, que no me sé el nombre, pero parece ser que fue muy famoso, y pues los trovadores viven de historias. Y entonces este señor empezó a escuchar las historias que los monjes contaban de Vlad. Fue al monasterio y pues les dijo, oigan, ¿no? Cuéntenme. Y entonces Ajá. le contaron todas las historias, le dio el pedo y pues digamos que se documentó. Y con esto escribe un poema en 1463 sobre Drácula y sus crímenes, digámoslo de alguna manera. Ahora, en 1463, Drácula todavía vive. O sea, de tanto Mm, contar sus historias, y ahora sí que como teléfono descompuesto, pues se vuelve una leyenda vivo el cabrón. Su ujú. historia se va contando así, ¿no? Ahora sí que de boca en boca, de lectura en lectura. Y coincidentemente, en el 1400, esto 1463, pero no sé la fecha exacta, pero por ahí, la imprenta pues la imprenta ahora sí que, digamos que el invento se consolida, ¿no? Porque ya había impresiones con cosas, pero la imprenta como tal nace en estas fechas, se consolida el invento. Y entonces, la gente aquí ve una oportunidad y copian los manuscritos de los monjes y los imprimen y los empiezan a vender, Ya, ya. ¿no? Y la gente los empieza a leer y crece el mito. Exactamente, Mm, exactamente. Y estas novelitas pues tenían mucho morbo, tenían mucho gore, mucha tripa, mucha sangre, mucha cosa. Y entonces pues son un buen negocio que además es un producto que ya tiene público. Porque la gente ya había escuchado las historias, o sea, no era un desconocido total, o sea, la gente ya sabía más o menos por dónde iban los tiros. Y entonces Ulrich Hahn, que era discípulo de Gutenberg, el que inventó la imprenta, publica el primer panfleto con las historias de Drácula, copiado de los manuscritos de los monjes, llamado manuscrito de Lambach. Y se llamaban La terrorífica y verdaderamente extraordinaria historia de un malvado beresangre tirano llamado Príncipe Drácula. no, pues ya con el puro título ya vendes todo. Ujú. Sí, sí, sí. Y en aquel tiempo no había copyright. Entonces, pues había muchos emprendedores que copiaron la idea, copiaban las historias, republicaban y pues,
vendían un chorro, ¿no? De ahí se hizo un negocio. Y aquí es donde pasa a ser, se convierte de noble a monstruo, por dinero, por un negocio solamente. Pero ya o sea, lo convirtieron. Ya no fue, pues, o Exactamente, sea, sí. ahora sí que fue víctima de Sí, las circunstancias. ajá, justo, justo. Drácula en todo ese tiempo nunca deja el imaginario de la gente y se sigue escribiendo de él, o en todo este Ujú. tiempo, ¿no? O sea, ya se contaban, se empezaron a escribir las historias y la gente sigue hablando y sigue sacando leña de ese árbol, ¿no? O sea, sigue dando mucho. Sí, claro. Y hay versiones e historias de historiadores otomanos, pero pues ya pues eso tiene más que ver con sus intereses, así, y tampoco son populares porque son cosas más como políticas o informes o cosas por el estilo. También hay una versión de un enviado ruso que llegó a la corte de Hungría que se llamaba Fedor, ¿cómo se llama? Kuristin, creo, no sé cómo se pronuncia eso. Bueno, un güey ruso, ¿no? Y entonces lo mandó el duque de Moscú, porque el duque de Moscú quería ser más europeo, ¿no? Y entonces lo mandó a observar y aprender las costumbres de los gobernantes europeos para que se las enseñara y él pudiera, pues, ser más como ellos. Y entonces, en uno de sus reportes, eh, observa a Drácula y hace la historia del príncipe Drácula. Y describe al gobernante como un hombre fuerte, duro y justo. Pero esta Mm, versión tampoco se hizo popular, pues porque era una cosa oficial para la corte y así no era literatura. ajá, le faltaba carnita, le faltaba chisme. No era, Sí, no vendía. sí, así es, así es. Y la Órale. historia en Rumanía sobrevivía pues por tradición oral hasta que a finales del siglo XIX un poeta rumano llamado Ioan Budai de Leanu, quién sabe cómo se pronunciará en rumano, pues este señor le pega esto del nacionalismo porque en aquellos años pues se les denomina el año de las revoluciones, 1860 y pico, ¿no? Todos querían ser libres, independientes, nacionalistas. Y entonces él necesitaba crear un mito fundacional de Rumanía. Necesitaba un personaje al cual seguir, necesitaba un Benito Juárez, necesitaba un Pancho Villa o un Emiliano Ujú. Zapata. Y Y agarró a entonces agarró a Drácula. Agarró a Drácula porque Drácula combatió contra los otomanos. Y Mm, entonces compone un poema épico que se llama La Tiganiada. La Tiganiada. Así. Si lo leo tal cual está escrito, así se llama. Y en esta historia, Drácula combate junto con los gitanos, que ya sabemos que no los quería, pero combate junto con ellos contra los otomanos. Y combate contra los estrigoi, que en la tradición rumana los estrigoi son los vampiros rumanos. O sea, el Drácula que es vampiro, ah, en la tradición de ellos, combate contra, no es vampiro, combate contra ellos. contra los vampiros. Mm, Ajá. Entonces, este señor Budai no quiere que se asocie la imagen de Drácula, ese hombre horrendo, con el personaje de su leyenda. O sea, que sí sea el mismo, pero no. O sea, que no tenga que ver una cosa con la otra. ujú. Y entonces no le pone Drácula. Toma el nombre que le habían puesto los otomanos, el Casi Clubei, que es empalador, y lo traduce al rumano. Y entonces aquí obtiene el nombre de Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Y esto como literatura es un super boom y porque es un personaje que da un gran sentido de nacionalidad hacia los rumanos y entonces lo convierte en un héroe con sus crímenes minimizados y su crueldad justificada. Entonces parece ser que en Rumanía sí es un personaje histórico que se estudia, pero se estudia en una forma heroica. Heroica. O sea, era cruel, Ajá. pero era justo, ¿no? Ujú. Mm, Exactamente.
Y a finales del siglo XX, ya cuando nace Bram Stoker, bueno, Bram Stoker nace en el 847, ¿no? Pero a finales del 800 está por publicar su novela, que en principio se llamaba The Vampire Count, así, Vampire. Y se inspiró en el folclore transilvano y en las historias de los Strigoi. Y entonces, con toda esta documentación folclórica, hizo su propia versión y escribe una novela de un vampiro no muerto que aterroriza a los vivos. O sea, se inventa ahí su historia. Pero el nombre no le convence, no le gusta y dice que es un nombre horroroso. Y no sabe cómo ponerle. Y entonces se acuerda que entre todas sus lecturas y entre todas sus pláticas con los que sabían, que entre toda la información que obtuvo para escribir su libro, había un señor que se llamaba Drácula. Y dijo, ¡ay, mira qué chido! Y entonces Drácula le cuadraba perfecto, ¿no? Porque era el nombre de un oscuro noble del siglo XV que reverberó hasta esos días. Y el nombre le quedaba perfecto. Y entonces Bram Stoker no tiene idea quién es Drácula. No sabe quién es, no sabe de los empalamientos, no sabe de la sangre, no sabe dónde nació, no sabe nada. Lo único que agarra es el nombre que le queda súper chingón. Y entonces parece ser que en el manuscrito está tachoneado el nombre y luego está Drácula, Conde Drácula. Y entonces la novela termina llamándose Drácula por una coincidencia. Por eso se creía que estaba relacionado, pero no. Es una gran coincidencia. Ah, mira. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión me merece Drácula? Pues, que era una persona horrenda y ya. Pero está interesante el saber que pues lo que nosotros conocemos o toda esta idea que nosotros tenemos pues realmente no tiene nada que ver con lo que fue, ¿no? O sea, que sí existió, pero que es pues es una historia distinta. Sí. Una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que realmente fue. Y muy probablemente también de lo que tú sabes ahorita o de lo que tú investigaste, pues cosas también están ahí con su maquillada, ¿no? Sí, para hacerlas seguro. más interesantes. Uh-huh. Seguro, Sí. seguramente sí. Y pues eso, gente bonita, racita hermosa, ¿cómo la ven? Ay, si a ustedes les late el pedo del vampirismo, si vieron pelis, porque hay un montón de películas. O sea, Drácula ha dado para producir un montón de películas, historias, canciones. Ahí está una ópera de Drácula. ¿A poco? Y es de un compositor mexicano, además. Mira. Sí, sí. Y pues eso, coméntenos si les late, si sabían estos datos, si a alguno les gustó, si a alguno les impactó, si les parece chido, si les parece que no, si les parece que X. Ya saben, si dijimos una cosa que no es, pues ahí en la cajita de comentarios hay como, eso es muy fácil. Yo lo conocí. Ajá. Y a mí me dijo que era amigo de mi bisabuelo. Ajá. Y él nos contó. Sí. La casa no era amarilla. Ándale. Y pues eso. Bandita, si les gustó, ya saben, regálenos un bonito like, suscríbanse, denle a la campanita y... Chido. Adiós. Cuídense. Pásenla chingón. Bye.